cantado, y es el tema de nuestra serie de predicaciones. ¿Qué niño es este? Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por este tiempo de diciembre. Señor, no lo damos por sentado, es producto de tu gracia y de tu misericordia. Te rogamos que nos bendigas, que nos enseñes qué niño es este. Que este diciembre no sea un diciembre más, sino que tú nos transformes. Hoy tú nos vas a mostrar que tú eres el Señor de la vida. Tú eres la resurrección y la vida. Y eso debe impactarnos en el día de hoy, en el mes de diciembre. Señor, en medio de todas nuestras necesidades, hay algunas áreas que nos están afectando por años. Pedimos que para este diciembre tu poder y tu gracia esté visitándonos y que haya resurrección y vida para esas áreas que inclusive tal vez hemos considerado muertas el día de hoy. Señor, gracias. En tu nombre oramos. Amén. ¿Qué niño es este? Es el título de nuestra serie, también es el título de nuestro festival navideño. Vivimos tiempos peligrosos, pero cuando el Señor Jesús vino también eran tiempos peligrosos. No sé si eso anima o no, pero la humanidad no ha cambiado mucho. Las circunstancias de revuelta, de inconformidad, de injusticia, en la época de Jesús era igual que el día de hoy. Tal vez los aspectos tecnológicos, culturales han cambiado, pero era igual. El Señor Jesús vino, se encarnó y sobre todo cuando vino a los suyos, se preguntaban, ¿qué niño es este? En diciembre hay este espíritu especial, tenemos pesebre. ¿Qué niño es este? Porque puede ser otro diciembre igual. Hacemos las mismas cosas, pero no, el desafío es que no, este diciembre tiene que ser diferente. ¿Qué niño es este? Hoy vamos a ver un aspecto. Yo creo, para mí, hoy vamos a ver qué niño es este. Este niño es la resurrección y la vida. Tremendo. ¿Qué niño es este? Jesús vino y se encarnó, se hizo hombre, porque Él es la resurrección y la vida. Uy. Interesante sonido. Él es la resurrección y la vida. Hoy vamos a hablar, creo que después de la cruz y la resurrección, que es el evento más grande que ha ocurrido en la historia, vamos a hablar de tal vez el milagro más grande que el Señor Jesús hizo. Por eso tienen ustedes una hojita ahí, porque los sermones de diciembre van a ser un poquito diferentes. Vamos a ver ese milagro y qué nos dice. Hoy vamos a hablar de Lázaro, del factor Lázaro, el milagro, para mí, milagro. ¿Y qué nos enseña de ese niño que vino en diciembre? Bueno, cronológicamente no fue diciembre, pero no nos vamos a amargar, como hay algunos hermanos que me dicen, pastor, ¿usted celebra diciembre? Claro que sí, ¿cómo no? No, en mi iglesia no. Diciembre Jesús no viene. No nos compliquemos. Jesús es el Señor de la vida. Y vamos a ir leyendo ese pasaje que tienen ustedes allí en Juan capítulo 11, verso 1, que empieza diciendo así: llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor,
tu amigo está enfermo. Verso 4, cuando Jesús oyó esto dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Hasta ahí. Varias cosas. Hay un espacio grande al final porque vamos a hacer algunas cositas. Espero que en primer lugar, durante estos minutos que vamos a hablar, tú identifiques cuál es el Lázaro en tu vida. ¿A qué me refiero? Me refiero a esa área, relación, que tú dijiste eso ya está muerto, eso nada ha pasado y que tal vez has orado por años pero nada ha cambiado. Y tal vez lo has enterrado ya. Tal vez no es necesariamente una relación, un trabajo, un sueño, no sé. Vamos a identificar cuál es ese Lázaro. Y diciembre nos recuerda que Jesús es el Dios de la resurrección y la vida. Y vamos a ver cómo funciona eso. ¿Cuál es esa, no sé, oración que tal vez esto no ha pasado nada? Encontramos aquí a unos amigos de Jesús. ¿Se acuerdan de ellos? De Marta, de María, de Lázaro. Son hermanos. Muy especial, en la casa de ellos Jesús siempre se sintió muy bien. Usted no ha ido a algunas casas, a veces no necesariamente de familia, a veces son amigos donde uno se siente como en casa. Jesús, miren, el lugar favorito, además de ir a estar orando solo por allá en el monte, en el mar, el lugar favorito para visitar era la casa de estos, porque allá lo atendían, allá él podía andar en chanclas, en fin, andar despeinado. Además, es que Marta cocinaba. Una delicia. Asado huilense. Tenía el Señor y bueno, y María, pues, ella siempre escuchando al Señor. Y dice aquí el texto que Jesús los amaba. Los amaba mucho. Y un día uno de ellos, Lázaro, enfermó. Y pues como era de esperarse, las hermanas mandaron a llamar, Señor, llamen al Señor, porque yo lo he visto sanar, hacer cosas. Vengan porque su amigo del alma está enfermo. Él era muy, pues, ¿a quién más, no? Todos tenemos un Lázaro. Vamos. A propósito, ¿saben qué significa Lázaro? El que Dios ayuda. Lázaro significa el que Dios ayuda. Pero el versículo que sigue a continuación no parece decir lo mismo. Verso 6 dice, a pesar de esto, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. ¿Saben? Otras versiones dicen, entonces, dice que Jesús los amaba. Entonces, cuando le dijeron que estaba enfermo, se quedó 2 días más. ¿Cómo así? Entonces, se quedó. No dice el texto, no es que estaba muy ocupadito que no podía ir. Se quedó 2 días más. Oiga, eso sí es raro. Porque eran sus amigos. A propósito, Jesús no estaba tan lejos de Betania. Era como a 3 kilómetros, no estaba tan lejos, podía echarse hacer su milagrito y venir rápido. Pero dice que Jesús se quedó allí.
el factor Lázaro. El factor Lázaro es eso en tu vida que parece que la fe no ha funcionado. Eso que cuestiona la naturaleza de la fe. Son esas áreas, o no sé, como dije, sueño, circunstancia, hábito. Mire, el Señor ha hecho todo esto, pero ¿por qué esto no lo ha hecho? Estas áreas donde siempre el Señor está como demoradito. Pero si yo soy un hijo, una hija de Él, ¿qué pasa? Todos tenemos, y yo no sé, ahí, si le da pena anotarlo en el papel, pasarlo mentalmente. ¿Qué es? O de pronto hay varios Lázaros en su vida que dijo eso aquí el Señor. Pero si ese es el Señor, como lo va a decir más adelante, de la resurrección y la vida, ¿qué pasa aquí? Porque es que a nosotros nos gusta, pues sí, obvio, pues si tenemos una necesidad, pues vamos al Señor. Pero nos gusta que la fe funcione así. ¿Y cuando no? Pero fíjense aquí, que es que el texto es bien claro, dice, no es que el Señor, ay, estaba tan pobrecito, tan ocupadito, no me dijo, pero son tus amigos. ¿Qué hubo que está enfermo? Listo. Y siguió. Me imagino el mensajero que mandaba María, y Marta también. Él juraba que se iba a llevar al Señor Jesús y se quedó ahí como, dijo, no, listo, ya sé, enterado. ¿Usted nunca ha estado en un momento así? Que como que su oración y el Señor dice, listo, enterado de esa oración. Y uno le dice, bueno. El mensajero regresó solo. ¿Usted no le ha pasado ahora? Bueno, en esa época no existía WhatsApp. Pero cuando le mandan, no le manda, o usted manda un mensaje de WhatsApp, así, y no, ese mensaje no es leído. Hasta se tuvieron que inventar la forma para no mostrar si es leído o no. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente decía, le mandaban, hay personas que dicen, le mandé un WhatsApp. Y digo, y la gente quiere que eso sea instantáneo. Le mandamos el WhatsApp al Señor y aparece no leído. Señor, pero estoy enfermo. Señor, llevo años deprimido. Señor, estoy solo. ¿Cómo manejo esta soledad? Señor, necesito tu ayuda para tomar esta decisión. Señor, ¿cuándo vas a hacer que mi esposo cambie? ¿Cuándo vas a calmar a mis hijos a que cojan el buen camino? Y esas oraciones como que pegan en el techo y... Señor, ¿cuándo es que voy a realmente conquistar este hábito? Por ahora me he aprendido a manejar ese comportamiento, ese vicio, pero no lo he vencido. Algo que se supone, el factor Lázaro, es algo que se supone que Dios iba a hacer por ti y no lo ha hecho. ¿Cuál es? ¿Qué es? Porque lo que va a pasar, como en este caso, es que lo ha hecho por otros, pero por mí no. ¿Qué es eso que el Señor se supone que Dios iba a hacer por ti, pero no ha hecho? Es importante identificarlo porque yo creo que en este diciembre puede ocurrir algo diferente. Lo primero, hay muchas cosas relacionadas con este factor que vamos a tener que aprender hoy. Una, graben esto, porque les no han pasado, se han demorado, pero van a tener sentido después, como en esta historia. Porque a propósito, el tipo se muere. De una vez les digo el final de la historia para que no estén ahí, ¿qué va a pasar? El tipo se muere y Jesús lo resucita. Ese fue el final.
Qué pena, les tiré la película, pero el tipo se muere, pero Jesús lo resucita. Usted no comparte con sus compañeros de oración. ¿Qué será? Yo llevo orando. Ayúdenme a orar por esto. ¿Cómo reaccionan los discípulos? Porque es que los discípulos, a ver, dicen, pues son los discípulos y ellos sí entendieron todo. Oiga, debe ser un problema ser jefe de prensa Jesús. Oiga, él hace unas cosas que uno cómo lo explica, cómo lo vende, porque hace como todo al revés. Miren lo que pasa con sus discípulos. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos. Hace muy poco tiempo intentaron apedrearte, en esa época también. ¿Y todavía quieres volver allá? Los discípulos no, o sea, no habían entendido que Jesús iba a morir cuando tenía que morir. O sea, no, él no iba a morir de accidente, porque se resbaló la escalera, se iba a morir. No, Jesús no iba a pasar eso. Pero miren cómo sigue, dice. ¿Acaso el día, dice, Rabí, objetaron, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza aunque tiene la luz del mundo, pero al que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto añadió, a propósito, ¿ustedes creen que entendían los discípulos? Eso es como allá ya lo intentaron matar y Jesús les manda esto y los discípulos dijeron, cuando Jesús a veces le dice a uno esas cosas y uno dice, y mire cómo dice. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertar. Esto es, el Señor, yo no sé, hay mucho humor allí, en la vida del Señor Jesús. Y los discípulos, como las personas que están a tu lado, cuando tú le dices, ay, ¿qué será? Ore, porque nada, que mi marido, no, que mi hijo, que esta enfermedad. Todos los que están al lado dicen, ay, no, pues debe ser que no, esa es otra cosa, no estás tan enfermito. Y todos los discípulos llegan y le dicen, ay, pues si se durmió, debe ser que ya está mejor. Ahora sí entendemos por qué Jesús no fue. Dice ahí, Señor, respondieron los discípulos, si duerme es que va a recuperarse, ¿cierto? Si está tan grave, pues cuando la persona ya empieza a mejorar, entonces ya está mejor, entonces ya no hay que ir. Es cuando la gente empieza a que el milagrito se lo quiere diluir. Dice, no, a la larga no. Es muy interesante lo que el Señor les responde. Jesús hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural, o sea, no la cogieron. Básicamente Jesús está usando una figura, está diciendo, es Lázaro, ya no voy a despertar, o sea, ya. Y Jesús, como Jesús a veces no, él es como, él dice las cosas sin anestesia. ¿Qué dice allí? Pero les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Les quedó claro? Sí, no le devolveremos porque queremos rebajarle al milagrito al Señor. No, debe ser que no. Las personas alrededor, cuando les contamos nuestro facto, que bueno, hay que orar, compartir las peticiones de oración, pero no la van a captar. Es algo que tú tienes que manejar con el Señor. Pero les dijo claramente, Lázaro muerto, y por causa de ustedes me alegro que no haber estado allí. Mejor dicho, el Señor se las puso, ¿cómo así? Para que crean. Pero vamos a verlo. Y miren,
me impresiona la fe de Tomás. Miren lo que dice Tomás. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. ¿Sí ven el cuadro? No, él se murió, ya no nos van a pelear. Y Tomás, el que no, la fe de Tomás era bastante particular, hasta que no vea. Listo, Jesús, bueno, quiere que vayamos usted, listo, que nos maten a todos. Entonces, vamos, ya. Entonces que nos maten a todos. Qué fe, ¿no? Pues, listo, vamos a dejar que nos... Bueno, sí tiene fe porque, pues, de hecho sale con él, ¿no? Pero estaba como... Tomás siempre ha sido así, ¿no? No, listo, que nos maten, listo, vamos para allá. Se va. A su llegada, Jesús encontró que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Eso quiere decir que estaba muerto, remuerto. No es como algunos dicen que muere ese milagro que el Señor Jesús, es que el tipo entró en un estado catatónico, no sé qué cosa. No, dicen una cantidad de bobadas para disminuir. Dice, no, estaba muerto, remuerto, 4 días en la tumba. Ahora es importante para los judíos, para la audiencia judía del Evangelio de Juan, porque los judíos tenían varios como mitos, eso no era bíblico, pero ellos tenían una creencia no bíblica que decía que el alma se demoraba, o todavía tenía oportunidad de volver al cuerpo hasta 3 días, pero ya después de 3 días estaba muerto, remuerto y no había forma. Eso no es bíblico, pero era una creencia que tenían los judíos. Por eso cuando dice 4 días, el Señor esperó, digo, para que después no me digan que estaba desmayado. 4 días. El Señor no, esa área que tú ves que está, el Señor sabe que Él no está. Y dice, a su llegada Jesús encontró que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a darles el pésamo por la muerte de su hermano. Habían ido todos menos Jesús. Sonaba como raro, y estos eran los amigos. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo a Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo lo que hoy estamos viendo. ¿Qué dijo? El que cree en mí vivirá aunque muera. ¿Qué pasó aquí? Jesús estaba llegando al pueblo y salió corriendo Marta, que Marta era la acelerada, ¿no? María ya quedó deprimida, ya llorando en la casa, encerrada, pero Marta, como ella era la de no, ella salió, muestre a ver esto, ¿qué pasó? Salió, dice, al encuentro, y fue al Señor Jesús, y mire que Marta dice las cosas que a veces uno no se atreve a decir. Marta le dijo al Señor Jesús, ya, si hubieras venido antes, como dice, ya, ¿para qué vino? Nosotros, que éramos sus amigos, y no fue capaz de venir aquí. Yo te vi, Señor Jesús, te he visto sanar, te he visto sanar a ciegos que luego ven, paralíticos se levantan. Y tal vez ese factor Lázaro que hay en tu vida, no me digas que nunca le has
has peleado con el Señor. Señor, pero si has hecho esto, ¿por qué no lo has hecho aquí? Pero ya Marta nos empieza a enseñar varias cosas. Una, de todas formas, va a Jesús, al que debe ir. Y saben, se manda la oración, yo creo que más honesta. Mire, Señor Jesús, me parece el colmo. Ah, sí, para venir, para atenderlo, para que le diera el almuerzo, para eso sí vino, ¿no? Cuando yo lo cocinaba, ahí sí vino. Pero cuando yo estaba llorando, pues fue lo que digo. Jesús, sin embargo, no sé si nota lo que Marta dice, pero sé que tú eres el Hijo de Dios. Eres Señor. ¿Cómo manejas esos Lázaros en tu vida? Ve, peléale al Señor, tranquila, tranquilo, peléale al Señor. Pero reconoce que Él es el Señor. Y el Señor Jesús empieza a echarle teología. Yo soy la... Y Marta le dice, sí, yo sé que un día vamos a resucitar, yo desde cuento ya me lo sé. Yo ya estuve en verdades básicas, yo ya estuve en creemos, ya me lo sé, sí, pero... Dice, no estoy hablando de eso. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Aquí vemos a una mujer que está herida, o sea, su hermano había muerto. Y estaba pensando que Jesús se le demoró. Pero Señor, a ti vengo. Con mi carga, con mi ira, con mi corazón, a ti vengo. Y tú eres Señor. ¿Cómo se manejan los Lázaros en tu vida? Con honestidad. No le juegue al Señor. No, pues bueno, es tu voluntad. No, tú no crees que es la voluntad. Crees que es injusto. Ve y peléale. Pero reconoce que Él es el Señor. Mire que le cuesta trabajo. Dije, mire, y Marta pues dijo, aquí la vamos a armar. Y fue y trajo a María. Dice ahí, vean, ¿cierto? Dicho esto, Marta regresó a casa y llamando a la hermana María le dijo en privado, el maestro aquí está aquí y te llama. A ver, Jesús no le estaba llamando. Jesús, venga acá. El maestro te llama, porque María estaba hecha, pues María, eso ya estaba emocional, eso estaba hecha un mar de lágrimas. Entonces, pues la única forma como de sacarla a la casa, el maestro te llama. Ella decía, no, mire, no tengo ganas de hablar con Jesús. No tengo ganas de hablar con Jesús. Y dice, pero el maestro te llama. Se fue. Igual se fue. Y miren, porque María también estaba. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Paro aquí, para que veamos esto. Las dos fueron. Inclusive Marta ahí medio engañó a María para que se levantara y fuera también a pelearle. Es muy importante el detalle. Jesús no tenía por costumbre quedarse afuera de la casa de Marta y María. Él entraba, era como su casa, pero dice que Jesús se quedó ahí. Las otras vinieron. No sé cuál es tu Lázaro, pero Jesús no va a ir más allá de lo que tú le permitas y le invites. Además, Jesús tenía miedo que cogieran, ahí sí le dieran el cacerolazo a él.
Jesús no fue más allá. Mire, Jesús no era que pues, que a Jesús le daba pena. ¿Cuándo a Jesús le ha dado pena algo? Jesús no va a ir más allá de donde tú lo invites. Los judíos habían estado con María en casa dándole el pésame. Al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a los pies y le dijo, otra vez se vaciaron viva con no. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Miren, llevo bastantes añitos de pastor. Y lo sé, todos tenemos un láser. Y yo he escuchado a algunas personas que me dicen, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué me permitió que me maltratara? Algo más serio, ¿por qué permitió que abusara? Sí, yo soy tu proveedor, no sé qué, sí. Pero pues el arriendo está sin pagar. Ahora, lo que viene después es muy importante para esos Lázaros que tú y yo tenemos. Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús, ¿qué? Juan 11:35. Ustedes tenían la meta de memorizar este año un versículo bíblico. A ver, memorícense este. Jesús lloró. Listo, lleguen a la casa y decir, me memoricé ya un versículo bíblico, el primero de siempre, listo, ¿ya? Jesús, listo, ya, se sabe el versículo. Juan 11:35. Pero más que eso, miren, Jesús puede haber hecho el milagro a distancia, con demora y todo, pero esto es muy significativo. Quiere decir que Jesús le afecta lo que tú estás sufriendo. Él ha escogido demorar el obrar porque va a mostrar algo mayor. Pero Jesús no se muestra como simplemente diciéndoles, bueno, yo de todas formas lo voy a resucitar, eso es tranquilo, fresco. No. Jesús le afecta tu angustia, tu dolor, tu preocupación, tu ansiedad. A Él le afecta. Él vio a estas mujeres, a la gente, y Él sabía que le iba a resucitar. A Él le afecta que tú tengas todavía ese Lázaro en tu vida. Pero Él espera hasta el momento que tiene que orar. Pero Jesús, ¿qué niño es este? Él le afectó. No diga que a Jesús no le importa lo que tú has tenido que esperar. Jesús lo sabe. Jesús lo sabe. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Tremendo. Varias cosas ahí. Dice que el sepulcro tenía una piedra, por dicho, nada sale, nada entra.
¿Qué les dice Jesús a él, a las hermanas y a los que están ahí? ¿Qué les dice? Quiten la piedra. O sea, otra vez es que Jesús hace unas cosas. ¿Cómo se quite la piedra? Pues él podía simplemente ¿qué se requería ir y quitar la piedra? Además del esfuerzo, no porque las piedras eran gigantes. ¿Qué se requería? Y Marta y María lo dijeron. Uy, ¿qué se requería? La obediencia, porque sí. Ellas mismas dijeron, Montico, ¿cómo, Señor, vamos a abrir la puerta? Eso ya debe oler a picho. Debe oler. ¿Qué se requería? Bueno, pero si tú lo dices, vamos y con. ¿Qué es el acto de obediencia que el Señor tal vez te está pidiendo? No, Señor, eso no. Tú quita. Señor Jesús pudo haberlo hecho con piedra, sin piedra, pero estas mujeres y esta gente tuvo que decir, bueno, está muerto, remuerto, pero no importa, si el Señor me ordena, yo voy y solo hasta entonces, dice, quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Les contestó. Ahora sí como que me están creyendo, dice Jesús. Ahora sí como que me creen que yo, ¿qué niño es este? Yo soy la resurrección y la vida. Entonces quitaron la piedra. Y después de quitar la piedra, Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, yo te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Querido amigo, amiga, Jesús y el Padre te han escuchado esa oración desde el comienzo. Te han escuchado desde el comienzo. Dicho esto, gritó con todas las fuerzas. Ahora, y nuevamente uno dice, pues él no tiene que gritar, pero Lázaro, sal fuera. ¿Crees que Jesús puede hacer esto en este mes? Porque sí, muy pesebre, muy estrellitas, pero ¿quién es ese niño? En el que tú dices creer, es el Señor de la resurrección y la vida. Entonces, ¿qué pasó entonces? La Biblia es extrañamente, en esta versión dice, el muerto salió. Entonces, el muerto, o sea, como que no. Qué pena, se los voy a decir así como el Señor Jesús se los dijo ahí. Oiga, este diciembre ese muerto que usted tiene puede salir. Con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Salió el muertico, así. Así dice el texto así. Sí, así dice. Porque estaban alrededor, entonces tuvieron que quitarle las vendas y digo, ahora sí, déjenlo fluir. Como para que no quedara duda que es que no era que estaba haciéndose, no estaba. ¿Cuál es ese Lázaro en tu vida?
parece que Jesús se ha demorado y ha hecho por todos muchas cosas, pero por ti no. Y nos pregunta a cada uno de nosotros, todos los tenemos, hasta el pastor tiene su Lázaro ahí. ¿Tú realmente crees esto? Cantamos que Jesús, ¿qué niño es este el que vino a traer la vida, la resurrección? Todo eso es la salvación. ¿Crees esto? ¿Crees esto? A veces tenemos que hacer el recorrido de Marta y María, pelear con Jesús, pero reconocer que Él es el Señor. Ir donde Jesús, porque Jesús no va a entrar si tú no lo invitas. Y decir, Señor, con todo esto que no lo veo ni pies ni cabeza, creo. Y va a orar. Quita la piedra. Señor, también no puedes. Quítala. Obedece. Obedece. Entonces el Señor ahora sí gritó. Y el muerto salió. No tiene que ser, como hemos cantado otro diciembre más. ¿Qué niño es este? Él es la resurrección y la vida. Y hoy vamos a tomar la cena diciendo eso, porque Él murió en la cruz. Estas señoras no habían experimentado la cruz de Cristo y la resurrección. Después sí, tú y yo sí. Y hoy en la cena vamos a entregarle y decir, Señor, tú eres el Dios de la resurrección y la vida. No entiendo, me quejo, te has demorado, no sé qué, pero tú eres mi Señor. Voy a obedecer. ¿Qué me pides? ¿Dónde voy si no es a Él? ¿Saben cuál es el lenguaje del amor de Dios? Hay un libro que dice los 5 lenguajes del amor, no sé si ya todos se lo leyeron, es muy bueno. Nosotros pensamos que el lenguaje del amor del Señor son cantos, y bueno, a Él le gusta que cantemos. Que vengamos el domingo a la iglesia, le gusta eso. Pero ¿saben cuál es el lenguaje del amor de Jesús? Que confiemos en Él. ¿Quieres mostrarle el amor a Dios? Confía. Confía en Él. Aunque parezca, o más bien no que parezca, aunque el Señor te llegue tarde. Por lo menos funcionalmente tarde. Señor, ya que esto. Confía. Y vamos en la cena del Señor a decirle, Señor, yo quito esa piedra, yo confío en que tú vas a hacer algo. ¿Qué es? Y la cena debe ser un momento donde le entrego al Señor eso. Señor Jesús, gracias. Porque eres la resurrección y la vida. Señor, gracias, porque cuando te llamé, no respondiste. Porque lo que vas a hacer va a darte aún más gloria a ti. Y porque quieres que yo los que estén a mi alrededor crean. Señor, tú no te has equivocado. Tu poder no se ha limitado a mi oración. Señor, tal vez me duela estar contigo, pero tú eres Señor. Señor, me acerco a ti. Porque ¿dónde más puedo ir? Señor, gracias porque entiendes mi dolor. Tú no estás allí a la puerta de mi oración sin ninguna reacción, te duele a ti.
Señor, gracias porque te identificas conmigo. Señor, dame la fe para quitar las piedras que hay que quitar. Y Señor, anticipadamente te glorifico, te glorifico. Confío en ti. Señor, tomaré esta cena como mi Señor y Salvador, entendiendo tu encarnación. Y una vez más te pido, Señor, que lo que esté muerto y que tú quieras resucitar, resucite, porque eres el mismo de ayer, el mismo que estuvo en casa de Marta y María, y el mismo que está aquí hoy.